A lo largo de la historia, la fabricación de monedas se ha realizado fundamentalmente mediante tres técnicas: acuñación, fundición y laminación. En Occidente, la acuñación ha sido la técnica más utilizada a lo largo de los tiempos y aún hoy en día se sigue utilizando en los talleres de moneda. El primer método de acuñación se efectuaba a martillo y se empezó a utilizar con el nacimiento de la moneda hacia el siglo VII a.C. en el reino de Lidia. En la acuñación a martillo se utilizan dos cuños o troqueles grabados con un motivo en sus extremos, por lo general uno fijo con el anverso y otro móvil con el reverso de la futura moneda, respectivamente. El cospel, de composición y peso conocido, era situado entre los troqueles, y mediante un fuerte golpe de martillo se estampaban las improntas de los cuños en ambas caras. Esta técnica perduró en algunos lugares hasta bien entrado el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVI se desarrolló otra forma de fabricación de moneda mediante molino de laminación. A mediados de dicho siglo se utilizaban laminadores a rodillos para obtener rieles, láminas largas de metal con un grosor preciso a partir de las cuales se realizaban los cospeles. Al observar que cualquier irregularidad en la superficie de los rodillos era transmitida por presión al metal, surgió pronto la idea de acuñar con estos mismos artilugios las monedas. Al pasar entre los rodillos grabados una plancha de metal previamente laminada, el metal sufría una nueva compresión y estiramiento, a la vez que la presión hacía que se transfirieran simultáneamente los bajorrelieves de los cilindros a la lámina, tanto del anverso como del reverso de la pieza. Posteriormente, la moneda era extraída de la plancha cortándola con cizalla o mediante volantillo, obteniéndose así piezas totalmente circulares. En 1583, el rey Felipe II estableció en Segovia el Real Ingenio de la Moneda, en el que se instalaron unos molinos para la acuñación por laminación que hacían uso de la fuerza hidráulica del río Eresma para su funcionamiento. En Segovia se acuñó a molino hasta 1772. En la primera mitad del siglo XVI se desarrolló una nueva técnica de acuñación basada en la utilización de la prensa de volante. El troquel del anverso permanecía fijo en la base inferior de la prensa y el del reverso en el extremo de un tornillo móvil. En el momento de la acuñación, varios operarios tiraban enérgicamente de unas sogas fijadas a ambos extremos del volante. La energía cinética se transmitía por medio del eje del tornillo al cuño de reverso que descendía y presionaba el cospel interpuesto entre ambos cuños, acuñándose así la moneda. La acuñación a volante permitía realizar del orden de 20 piezas por minuto. Este sistema perduró hasta mediados del siglo XIX. Esta técnica de acuñación fue mejorada con la incorporación del troquel de canto o virola, que permitía dotar a la moneda acuñada de cantos lisos o estriados perfectamente redondos. Más tarde, en 1783, con la invención de la virola partida, se pudieron acuñar leyendas o motivos en relieve en el canto de las monedas. La automatización definitiva de la acuñación vino de la mano de novedosas prensas movidas por la fuerza obtenida de máquinas a vapor, como las desarrolladas por el británico Matthew Boulton, socio de James Watt en 1790, y otros ingenieros como Ulcorn, Tonnellier, Taylor, Challen, etc. Estas prensas permitieron un enorme aumento de la producción, unas 120 acuñaciones por minuto y una mayor presión, calidad y homogeneidad en la acuñación.
La fuerza mecánica obtenida del vapor fue gradualmente sustituida a partir de finales del siglo XIX por motores eléctricos. Todas estas prensas tenían sistemas de alimentación automática de cospeles. En la actualidad, nuestras sofisticadas máquinas de acuñación permiten velocidades de acuñación de más de 800 monedas por minuto y un control digital completo de todos sus parámetros técnicos. Esta ha sido básicamente la historia de las técnicas de acuñación. Pero, ¿cómo se diseñan las monedas? ¿Cómo se realizan los troqueles con los que se acuña? En la antigüedad, partiendo de un modelo en arcilla o escayola, se ahuecaban las figuras y motivos con buriles u otros elementos incisivos directamente sobre el cuño de acero sin templar o recocido. Más tarde, se utilizaron punzones en relieve previamente tallados y templados para facilitar la elaboración de troqueles, la repetición de los mismos cuando se desgastaban por el uso y la inclusión de elementos comunes como bustos, gráfilas, escudos, coronas, marcas de ensayador y de ceca, etc. La aparición de tornos de reducir permitió transferir directamente y a escala el modelo de una moneda al troquel de acero. Finalmente, tanto desde los inicios de la técnica como en la actualidad, los troqueles se templaban para dotarles de la máxima dureza y resistencia al desgaste de las sucesivas acuñaciones. En la actualidad, se realizan bocetos infográficos del anverso y reverso de las monedas para su aprobación. A partir de un dibujo definitivo, y de acuerdo con este, se modelan los elementos de la moneda para que sean tridimensionales. El modelo en plastilina se copia seguidamente en escayola, para que pueda ser retocada por el artista. A continuación, se realiza el vaciado de la escayola con resina epoxi, reproduciéndose el bajorrelieve en negativo. Este modelo, dotado ya de una considerable dureza, se digitaliza tridimensionalmente mediante un escáner volumétrico. Un programa informático permite realizar todo tipo de correcciones, dotar a los relieves de las alturas adecuadas e incorporar el resto de los elementos que componen los motivos de la moneda. En esta fase, la moneda es un archivo informático. Seguidamente, una máquina fresadora de control numérico graba la imagen al tamaño definitivo en positivo sobre el extremo de una pieza de acero de forma cilíndrica. Para conseguir que el grabado tenga el nivel de detalle y la calidad requerida, e incluso modificar elementos que perfeccionen la superficie de los relieves, el grabador realiza con el buril un retocado manual del mismo. Este cilindro de acero con la imagen del anverso o reverso de la moneda se mecaniza y posteriormente se templa para dotarle de la dureza necesaria para su posterior utilización, convirtiéndose así en el llamado punzón de máquina, que tiene su relieve en positivo. Una prensa hidráulica copia mediante presión el punzón de máquina en otro cilindro de acero sin templar, con uno de sus extremos en punta y perfectamente pulido. A esta operación se le denomina hincado. Y el nuevo elemento que hemos obtenido con la imagen en negativo, matriz. Al tener la matriz las imágenes en hueco, su superficie, que corresponde con el fondo de la moneda, se puede pulir hasta conseguir un acabado perfecto. Además, se pueden retocar zonas que con los relieves positivos era imposible.
Finalizado el proceso de retoque, se procede a su mecanizado y templado como se hizo con el punzón de máquina. Mediante otra nueva operación de hincado, a partir de la matriz se obtiene el punzón de hincar troqueles que vuelve a ser positivo. Si la moneda va a llevar una imagen latente, se procede a su grabado mediante láser antes del tratamiento térmico. De nuevo, con ayuda de una prensa hidráulica, el punzón de hincar troqueles se copia en otro cilindro de acero sin templar con uno de sus extremos en punta y perfectamente pulido. Mediante esta operación de hincado se obtienen tantos troqueles en negativo como se requiera para acuñar el número de piezas previstas en la emisión. El cilindro de acero con la imagen en hueco del anverso o reverso de la moneda es mecanizado hasta obtener un troquel de forma troncocónica y con una geometría apropiada para su colocación en las prensas de acuñar. Los troqueles se pulen con pasta de diamante, sobre una superficie cóncava, para dotarles de una ligera convexidad que facilite la acuñación. La superficie del troquel, que va a ser el campo de la moneda, ha de quedar perfectamente pulida hasta conseguir un acabado perfecto. Posteriormente se realiza un tratamiento térmico de los troqueles una vez pulidos para dotarles de una elevada dureza que les permita resistir la fuerte presión a que se les somete durante el proceso de acuñación. Antes de iniciarse la producción, los troqueles han de pasar un exhaustivo control de calidad, tanto de sus características físicas como morfológicas. Para obtener los cospeles adecuados para la acuñación, las bobinas de acero laminado son desbobinadas. A continuación, la banda de acero es troquelada, obteniéndose discos metálicos. Estos discos son sometidos a un tratamiento abrasivo que suaviza sus bordes. Posteriormente, estos discos metálicos son torculados, dotándoles de un relieve o moldura en los bordes, convirtiéndose ya en cospeles. En ocasiones, si las características técnicas de la moneda que se precisa acuñar lo requiere,
Un cospel de acero o de cualquier otro metal o aleación puede ser recubierto a su vez de una capa de otro metal o aleación mediante procedimientos electrolíticos. Los cospeles son sometidos a un tratamiento térmico de recocido en hornos de solera móvil y posteriormente lavados para obtener un acabado liso y brillante. Antes de ser enviados a las naves de acuñación, los cospeles son sometidos a un exhaustivo control de calidad mediante seleccionadoras ópticas dotadas de cámaras de alta resolución y sensores láser que detectan cualquier imperfección en sus bordes o en su superficie. Estas seleccionadoras realizan un exacto conteo de las piezas aceptadas y rechazadas. La moneda de curso legal requiere unas estrictas características de tamaño y peso. Por ello, se realiza este exhaustivo control de atributos y variables en los cospeles que verifican su calidad. Una vez montados en la prensa de acuñación, los troqueles golpean el cospel y producen una expansión del material que se cohíbe por medio de un anillo denominado virola, que deja grabados sus relieves en el canto de la moneda. La acuñación se lleva a cabo en prensas de gran precisión que pueden golpear varias veces el cospel si se requiere para que la imagen del troquel quede perfectamente expresada. La alimentación de estas prensas puede ser automática o manual para evitar, en el caso de acuñaciones especiales, que los cospeles se deterioren al golpearse. Tanto durante el proceso de acuñación a pie de máquina como antes de su empaquetado, las monedas son medidas para comprobar su diámetro y no superar los márgenes de error. Igualmente, las monedas han de estar exentas de defectos superficiales y presentar un aspecto pulido y brillante. Finalmente, las monedas se encapsulan o estuchan según cómo vayan a ser presentadas por la Real Casa de la Moneda a los ciudadanos o al mercado numismático, tanto nacional como internacional.